Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida al segundo día de nuestro simposio. Y para este día, doctora Claudia Valdera, tenemos alguna pequeña reseña que usted nos va a hacer el favor de decir. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Juárez. Bueno, nuevamente, pues agradecerles a todos los que están ahorita en casa o en sus oficinas, sus consultorios, acompañándonos en este segundo día de nuestro simposio. Y pues agradecerles el que ayer también nos hayan acompañado con tanto enriquecimiento educativo. El día de hoy esperamos que también sea de su agrado. Disfrútenlo. Si están todavía apenas abriendo el link del simposio, tranquilitos ahí en su camita, pues bueno, disfrútenlo. Vamos a tratar de ser muy puntuales en nuestros horarios. Y pues bueno, pues yo creo que no nos resta más que agradecer a todos los profesores del día de ayer con sus excelentes ponencias y que hoy pues la verdad es que también va a ser de lujo. Así es, doctora. Nomás remarcando que estamos en vivo y que puede salir por ahí un pequeño detalle, pero los hemos resuelto. Bien, doctora, pues ¿qué le parece si abordamos ya a lo que es el programa? Y pues hemos invitado a un doctor de gran trayectoria, que ya fue presidente de nuestro colegio allá por los años 1995. Así es. Bueno, pues es un placer para mí presentar al doctor Juan de Dios Maldonado. Le decía hace ratito que va a ser mañana de expresidentes y la verdad es que es un honor para nosotros que el doctor Juan de Dios esté acompañándonos esta mañana, enriqueciéndonos con sus conocimientos, expresidente del colegio, expresidente del Colegio de Climaterio y Menopausia y además fundador del Colegio de Climaterio y Menopausia, expresidente de la FEMECOG. Entonces yo creo que no sería más que abrir con él esta ponencia esta mañana con el tema de síntomas y consecuencias de la deficiencia estrogénica. Empezamos, doctor Juan de Dios. Muchas gracias, doctor Juárez Valderas, por la invitación y felicitar a todo el comité organizador de este extraordinario evento. Fíjense ustedes que se casó el maicito con la maicita y en la luna de miel, estando en la luna de miel, en la noche de boda, la maicita le dice al maicito, maicito, me voy a desvestir en el baño porque me da pena desvestirme delante de ti. Se va al baño y el maicito le pregunta a la maicita, ¿qué estás haciendo, maicita? Dice, me quité el vestido. Y el maicito, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, maicita? Y ya me quité el fondo. Y el maicito, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, maicita? Ya me quité todo. Y el maicito, ¡ah, ah, 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 ah! Y luego se hace un silencio. Y la maicita corre y encuentra al maicito en la cama hecho palomita. Evidentemente que aquí sí podemos nosotros hacer una correlación causa-efecto. Hay hipertermia en el maicito y revienta, ya se hace palomita. En medicina no es muy fácil hacer una correlación causa-efecto, pero esta mañana voy a tratar de encontrar las evidencias para relacionar los síntomas con la de la deficiencia de estrógenos y sus consecuencias a largo plazo. Un evento en donde se han tratado los problemas de salud más trascendentes y más importantes que afectan a la mujer en sus distintas etapas de su vida. Y hoy nos toca hablar de los problemas que puede sufrir una mujer en esta etapa dorada de su vida, que es la menopausia. Bien, realmente el porcentaje de personas, de mujeres que experimentan síntomas objetivos y subjetivos durante la menopausia es un porcentaje no muy despreciable. Hasta un 80% de las mujeres tienen síntomas que de alguna forma pueden afectar en forma muy significativa
su calidad de vida. Además, esta disminución de los estrógenos puede tener implicaciones de la salud a largo plazo, y por mencionar dos de los problemas más serios, que serían las enfermedades cardiovasculares, que es la causa número uno de muerte en la mujer, y la osteoporosis, que en mujeres después de la menopausia, una mujer que sufre fracturas de cadera por osteoporosis, pues el riesgo de muerte en ese año que sufre la fractura es de alrededor de un 25%, y las que sobreviven, pues bueno, pueden llegar a tener una sobrevida y requieren de la ayuda de otras personas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la función del ovario a través del tiempo? Lógicamente, la edad, a medida que avanza la edad, esa disminución tanto en el sistema endocrino como reproductivo del ovario se va afectando. Una muerte celular programada que puede ser influida por procesos degenerativos y factores reguladores de la apoptosis y de crecimiento. Pero también una serie de factores epigenéticos como la dieta, el ejercicio, algunos efectos nocivos como radiaciones, el tabaquismo, medicamentos, drogas o toxinas que pueden afectar el proceso fisiológico del ovario a través del tiempo, lo que va a generar una reducción del volumen ovárico, ausencia de folículos. Recordemos que durante la gestación, si hacemos un análisis de la cantidad de folículos que puede tener un producto inútero, a las 20 semanas, esa niña inútero tiene alrededor de 7 millones de folículos. Fíjense ustedes que 20 semanas después, al nacimiento, solamente cuenta con 1 millón. En 20 semanas, esa pérdida importante de folículos. En la pubertad, vamos a encontrar una cantidad de 400,000 folículos, y en la perimenopausia 10,000 y en la menopausia 1,000. Entonces, se va perdiendo en forma muy acelerada esa cantidad de folículos. Los estrógenos, esta disminución de estrógenos que afecta a nivel de receptores, a nivel del sistema nervioso central, una disminución de opioides cerebrales, desequilibrios de serotonina y epinefrina, que van a provocar una labilidad del centro termorregulador, causantes de este síndrome vasomotor o bochornos, como habitualmente los conocemos, que también además van a influir en la calidad del sueño, y vamos a tener pacientes que con fatiga crónica y muchas de las veces con cuadros depresivos. Estos son los verdaderos síntomas relacionados a la menopausia: el síndrome vasomotor, la atrofia vaginal, que ahorita ya la conocemos como un síndrome genitourinario, y resequedad ocular. Indudablemente que cada uno de estos síndromes van a provocar otras afecciones que están relacionadas directamente. Esta disminución de folículos pues va a provocar la disminución de las hormonas, estrógenos y progesterona, alteraciones menstruales que a final de cuentas van a llegar durante la menopausia a menorreas. No sé si me pueden ayudar avanzando la siguiente, por favor. El síndrome vasomotor puede ser leve, moderado y severo. Recuerden ustedes que en la mayoría de los artículos publicados en relación a menopausia y tratamientos hormonales, los tratamientos hormonales en esos estudios están indicados en pacientes que tienen el síndrome vasomotor moderado y severo. Pero definir, recordar a qué lo consideramos leve, moderado y severo. Leve, esas sensaciones de calor fugaz, sin sudoración y que no alteran las actividades cotidianas. Moderado, que es de la sensación de calor que se asocia a sudoraciones y que todavía no altera las actividades cotidianas. Y severo, esa sensación de calor, sudoración y que impide las actividades cotidianas. Me pasan la siguiente, por favor. Esta es la cascada del síndrome climatérico. Recordar que muchas veces nosotros utilizamos los términos climaterio y menopausia como sinónimos. La menopausia no es más que una fecha.
una fecha en la que una mujer deja de menstruar. Y el síndrome climatérico es todo ese conjunto de síntomas y signos que tiene esta mujer antes y después de esa fecha de la menopausia y que van ocasionando una serie de cambios conforme pasa el tiempo, emocionales, las atrofias de todos los epitelios, en donde nosotros contamos con receptores a las hormonas, la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Indudablemente que esta disminución de folículos a través del tiempo, a través de la edad, va también asociada a una deficiencia, una mala calidad de los folículos que van quedando, y estas mujeres que todavía tienen capacidad reproductiva tienen un porcentaje de abortos muy alto, pérdidas gestacionales por esa deficiencia de folículos que son alterados en la ley. Los estrógenos indudablemente estimulan los receptores muscarínicos, glutaminérgicos y serotoninérgicos que van a provocar en la mujer cambios afectivos. Esos cambios afectivos, pues relacionados muchas veces con los síndromes vasomotores, hay irritabilidad, te tocas a la mujer con el dedo del hombro, voltea en 20 uñas, ¿qué es lo que quieres, no? Simplemente quería saludarte. Cuadros depresivos, dificultades para conciliar el sueño, desconcentración, ¿dónde están mis lentes? Mis lentes, pues los traes puestos, apatías, esas inspiraciones que son las inspiraciones de la mayoría de las canciones de Lupita D'Alessio, ya no siento nada al hacerlo contigo y cosas de esas. Es una persona que va cambiando su forma de ser, se va desadaptando. Estos son los motivos más frecuentes de consulta en una mujer que está en la etapa de transición. Sí, evidentemente los síndromes vasomotores, irregularidades en sus menstruaciones, disminución de líbido, síntomas asociados a problemas genitourinarios, la osteoporosis o muy probablemente ya una fractura, cuadros depresivos y una serie de síntomas muy inespecíficos que son consecuencia de toda esta mala calidad de vida que están ocasionando este conjunto de síntomas que se asocian a esta etapa de la transición. Indudablemente que la piel es una parte del cuerpo que a la mujer le interesa muchísimo. Lógicamente también en la piel hay una disminución de la colágena por efectos de esta reducción de los estrógenos. Entonces, podemos decir que estas mujeres en esta etapa dorada de su vida, ahí sí tienen síndromes vasomotores, sudoraciones, alteraciones menstruales, cuadros depresivos, trastornos del sueño, problemas sexuales, cognitivos, en fin, una serie de síntomas que casi podemos decir que son pequeñas o grandes losas sobre su espalda que van provocando que su calidad de vida se vaya deteriorando. Vean ustedes el cuadro Stroke. Ahí presentamos algunos de los principales problemas que tiene la mujer en esta etapa de transición y posmenopáusica, pero lo único que quiero resaltar es los síntomas vasomotores, que como les mencionaba, pueden llegar a ser cerca del 80% de los pacientes. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el efecto de la reducción de estrógenos es muy variable y va a ser explicado por la percepción que tiene la mujer sobre estos síntomas, el momento, la intensidad y la frecuencia de ellos. Si hay formas de evaluar específicamente cuál es la gravedad o posibilidades de tratamiento y la respuesta que se pueden tener a esta serie de síntomas en función de autocuidados, consejos, ayudas, apoyos familiares y actividades laborales. El contexto social también es muy importante, que puede influir para que las manifestaciones de la deficiencia de estrógenos varíen mucho y lógicamente la genética y la epigenética que pueden alterar la sensibilidad a estos síntomas. Entonces, vean ustedes cómo a nivel del síndrome urogenital tenemos cambios que básicamente van a tener problemas urinarios y dispareunia, problemas
Lógicamente también ven ustedes cómo en esta etapa del inicio de la menopausia empieza a haber una pérdida mineral ósea con riesgo de osteoporosis y riesgos sobre todo de fracturas. Me pasan la siguiente. Vean ustedes, también otro aspecto muy importante es que esta deficiencia de estrógenos nos va a causar una adiposidad visceral, disminución del gasto de energía y riesgos de enfermedades cardiovasculares. Vean ustedes que a medida que hay un aumento en el porcentaje de grasa abdominal, la sensibilidad a la insulina va disminuyendo y el riesgo de un síndrome metabólico es muy alto. Vean, un 60% del síndrome metabólico se desencadena durante la menopausia. Entonces, podemos decir que en este momento de la transición hay una crisis de autoimagen, signo de vejez, paso a la edad de depresión, pérdida de su feminidad, final de la etapa reproductiva y, lógicamente, temores a enfermedades crónicas bastante serias. Entonces, los síntomas de menopausia son signos fisiológicos o signos de enfermedad. Tenemos síntomas tempranos que ya mencionamos y alteraciones crónicas que van a influir lógicamente en la calidad de vida, morbilidad y principales causas de mortalidad. Recalcamos mucho la primera causa de muerte, cardiovascular. Pero vean ustedes, recordar, en las causas de muerte de diabetes mellitus, nosotros vemos en los certificados causa de muerte de diabetes mellitus. Pero el 70% de las causas de muerte en personas diabéticas es cardiovascular. Y luego, si nosotros unimos a este porcentaje las enfermedades cerebrovasculares, entonces el porcentaje de muerte por enfermedad cardiovascular es sumamente alta. La mujer tiene miedo a morir por cáncer de mama, porque nosotros vemos sufrir a una mujer con cáncer de mama, pero la principal causa es cardiovascular. Ven ustedes en este estudio cómo los síntomas vasomotores severos influyen en forma muy importante en la calidad de vida comparados en aquellas mujeres que no han tenido síndrome vasomotor o este es en un nivel muy leve. Otro aspecto importante es si esta mujer tiene una menopausia temprana, es decir, una menopausia antes de los 40 años, los riesgos cardiovasculares, independientemente de los riesgos tradicionales, aumenta al doble. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Vean ustedes, menopausias entre 41 y 44 años se asocia a un incremento de todas las causas de mortalidad. Menopausias entre 41 y 49, alto riesgo de mortalidad por cáncer en general. La siguiente, por favor. Se hizo un estudio en donde se colocaban unos dispositivos permanentes para detectar el síndrome vasomotor y al mismo tiempo se le interrogaba a la paciente sobre la presencia, intensidad y frecuencia de los síntomas vasomotores. Y vean ustedes cómo a medida que la intensidad y frecuencia del síndrome vasomotor es mayor, la medición de la carótida en su capa íntima es mayor. Es un riesgo sobre enfermedad coronaria en forma importante relacionada a la intensidad del síndrome vasomotor. Ven ustedes, en esta parte que remarco en rojo, son el total de enfermedades cardiovasculares relacionadas a leve, moderado o severo o tardío síndrome vasomotor. Y vean, cuando los síndromes vasomotores son tardíos o más intensos, el riesgo cardiovascular y todas las causas de mortalidad aumentan hasta un 25-28% mayor de riesgo. Esos son pacientes
con menopausia natural, sin oforectomía. En el siguiente cuadro B, ahí están las pacientes en las cuales no se utilizaron ningún tratamiento hormonal de sustitución. La siguiente, por favor. Ven ustedes, se ha descubierto y se ha puesto en práctica un método para evaluar como un marcador de envejecimiento que se denomina la metilación sanguínea del DNA. Entonces, es un marcador biológico para predecir longevidades y algunas enfermedades crónicas. Entonces, este marcador ya se ha puesto, se ha investigado, y vean ustedes que el predicción de sobrevida de acuerdo a la metilación del DNA se refleja en una disminución de la sobrevida. Aquí les voy a mostrar este estudio. Fíjense, el WHI de estudios observacionales, que nosotros lo conocemos como WHI-OS, es un estudio que se hizo previo al estudio WHI que nosotros conocimos en el 2002, en donde evaluaron el efecto en riesgos cardiovasculares y cáncer en mujeres que recibieron terapia hormonal y aquellas que recibieron placebo. Este estudio observacional WHI fue como un estudio preliminar. Y en un grupo de 1,200 pacientes de este estudio observacional WHI, se les realizó la prueba de metilación del DNA como biomarcador de envejecimiento y se relacionó con la severidad del síndrome vasomotor. Previamente, anterior, por favor. La anterior, por favor. La siguiente. Fíjense, este estudio es muy interesante porque evalúa la metilación del DNA en la predicción de cáncer de pulmón. Y vean ustedes cómo esas predicciones fueron muy relacionadas cuando nosotros tenemos una metilación de DNA muy intensa como predictor muy significativo de cáncer de pulmón. Entonces, en base a ese estudio, después les mencionaba que en el grupo de estudio observacional WHI se hizo este método en 1,206 pacientes relacionados a la intensidad de los síndromes vasomotores. Y vean ustedes, aquellos pacientes con síndrome vasomotor severo tuvieron una metilación del DNA muy intensa, ¿sí? Entonces, este marcador fue efectivamente concluyente que entre las mujeres posmenopáusicas el síndrome vasomotor grave o tardío se asoció con la edad epigenética acelerada. Entonces, vean ustedes cómo además de la intensidad de los síntomas vasomotores en relación a enfermedad cardiovascular, coronaria, osteoporosis, depresión, menor calidad de vida, también está asociado a un envejecimiento epigenético más acelerado. Entonces, pues yo creo que podemos nosotros concluir que la deficiencia de estrógenos está implicada en un gran número de síntomas y signos que afectan la calidad de vida. Afectan esta calidad de vida y está en asociación con el envejecimiento, en la génesis de las principales causas de muerte y discapacidad en la mujer y representa realmente, debemos de tomarlo en cuenta, como un problema de salud pública en forma muy importante. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Tenemos muchas felicitaciones de parte de gente que conoce en todo el país. Gracias. De Saltillo, Tijuana, Veracruz, Jalapa.
Entonces le mandan un cordial saludo. Y aprovechando, creo que tenemos un minuto, doctora Claudia. Doctor Juan de Dios, ¿pueden considerarse los síntomas de la menopausia en su magnitud cuando están todos floridos como una urgencia? Y la otra, ¿en qué etapa del ciclo hay que iniciar el tratamiento hormonal? ¿En cualquier día del ciclo? O si falta una semana, 2 semanas para que se presente la regla, esperar esas 2 semanas para iniciar el tratamiento. Bien, pues se me pasó mencionar que mi política siempre es no responder preguntas difíciles. Bueno, entonces voy a hacer una excepción. La primera pregunta es si los síntomas muy floridos los debemos de considerar como una urgencia. Así lo entendí, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Por un lado, vimos que afecta en gran medida la calidad de vida y la mujer acude a que le ayudemos. La terapia hormonal es el estándar de oro para tratar los síntomas. Está muy relacionado con la otra pregunta, ¿en qué momento nosotros podemos iniciar el tratamiento? Lo más importante es descartar contraindicaciones. Y las contraindicaciones absolutas, pues son el sangrado uterino anormal, en donde no hemos dilucidado su causa, cáncer hormonodependiente, enfermedad tromboembólica, ¿sí? Entonces, creo que independientemente del ciclo, primero descartar enfermedad hepática, ¿verdad? También, para poder decir, no tenemos contraindicación para iniciarla. Y el inicio, generalmente, si nosotros lo usamos continuo, podemos evitar los problemas de sangrados. O sea, porque puede ser que el sangrado sea el principal motivo de consulta. Y entonces hay que iniciarlo y detener el sangrado, que a veces lo usamos en dosis más altas de fines hemostáticos. Pero siempre y cuando, como les digo, descartar las contraindicaciones. Y urgencia, porque está afectando la calidad de vida y ya vimos que impacta mucho en las enfermedades crónicas, principales causas de muerte en la mujer. Excelente. Creo que todavía tenemos un par de minutos. Yo quisiera hacerle una pregunta, obviamente felicitarlo como siempre por su brillante presentación, doctor Maldonado. En base a lo que usted acaba de comentar, que es muy importante, que va relacionado con las enfermedades crónico-degenerativas cuando no hay un adecuado reemplazo, en base a su vasta experiencia, ¿hasta qué momento esa paciente puede seguir recibiendo o considera usted que pueda seguir recibiendo este tipo de tratamiento? Porque ya ve que siempre hay esa pregunta de sí, ¿cuándo termino? ¿Cuándo termino? Sí. No existe un consenso así absoluto de decir hasta aquí. Después del WHI se recomendó que no usáramos la terapia hormonal más de 5 años. Estamos hablando después de la menopausia. Podemos iniciarla en la etapa de la transición previa, en la perimenopausia, y 5 años después, en términos generales. ¿Por qué? Porque después de 5 años fue cuando aparecieron los problemas de salud serios, cardiovasculares y de cáncer de mama. Pero después en el reanálisis se observó que las pacientes incluidas en el estudio, la mayoría, o sea, el promedio de edad eran 64 años. Habitualmente nosotros no damos terapia hormonal en esa edad, pero el grupo de estudio estaba incluido en ese grupo de pacientes y pacientes de muchos años más. Recientemente la NAMS propuso que nosotros podemos extender hasta 10 años, ¿sí? Hasta los 60 años en promedio. Sin embargo, dice que en aquellas pacientes en las cuales nosotros estamos dando terapia hormonal, la suspendemos y reinicia con síntomas vasomotores muy severos,
que están afectando su calidad de vida. Entonces, esas pacientes la podemos reiniciar. O en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de fracturas por osteoporosis, ¿sí? En esos dos grupos de pacientes podemos nosotros tranquilamente extender la terapia hasta los 60 años. Siempre y cuando nosotros estemos vigilando que no aparezca una contraindicación. Entonces, ver los riesgos, beneficios. En México, creo que no tenemos este problema porque el tratamiento de la terapia hormonal no llega a ser más del 5% de las pacientes que requerirían terapia hormonal por síntomas vasomotores severos. Y de ese 5%, el promedio de tiempo que lo usan es de 3 meses. Entonces, pero hasta ahorita creo que podemos extender a 60 años en general, vigilando que no haya contraindicaciones. Pero no necesariamente tendremos que suspenderlos a los 60. Creo que tenemos que valorar riesgos, beneficios, condiciones de cada paciente, hacer un reanálisis y explicarle a la paciente que los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de cáncer van aumentando con la edad. No necesariamente como causa-efecto de la terapia, sino que está en riesgo mayor. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el riesgo de los síntomas por menopausia y el riesgo de muerte por las enfermedades crónico-degenerativas. Y ese sería el criterio para continuar. Muy bien, doctor Juan de Dios. Agradecemos mucho su participación. Tenemos muchas preguntas de nuestros doctores que están conectados. Le mandan saludos Carlos Muñoz, Marbel Sánchez, Sofía Loza de Tabasco, Gustavo Olivas y otros tantos. Nos pusieron pasar toda la mañana, pero pues ya estamos en tiempo. Le agradecemos mucho su participación, doctor Juan de Dios. Gracias a todos ustedes por la invitación y felicidades por este extraordinario evento académico, doctor Juárez, doctora Valderas, y a todo el equipo que está trabajando atrás de las cámaras. Pues abre un nuevo panorama de participación académica. Felicidades y muchas gracias. Gracias, doctor. Bien.